La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo número 16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Entonces la semana pasada comenzamos a hablar sobre estas razones, 6 razones por las cuales el apóstol Pablo dice no me avergüenzo. Y estas razones las podemos hacer nuestras también y podemos también aplicarlas en nuestras vidas para no avergonzarnos, porque no hay nada de qué avergonzarse. Ser cristiano no avergüenza, ser un seguidor de Cristo no trae ninguna tipo de vergüenza. Tenemos razones suficientes como para desarrollar nuestra fe y expresar nuestra fe en un mundo contrario, en un mundo complicado, como lo era el tiempo de la iglesia en Roma. El tiempo de la iglesia en Roma era muy complicado, pero aún ahí, en medio de la oscuridad, había una luz encendida, había una luz que estaba brillando, había una luz que estaba resplandeciendo con el evangelio, y era la iglesia en Roma. Y esa luz ahora somos nosotros, la iglesia de Cristo, y al igual que ellos, nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. Solamente recordando un poco las primeras razones, menciono y quiero que las anote por favor ahí en sus hojas de estudio. Usted puede poner la primera razón por la cual el apóstol Pablo no se avergüenza, según Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3, es porque el evangelio es de origen divino. Dice Pablo, no me avergüenzo porque este evangelio no comienza en la mente del hombre, no se origina en el pensamiento o filosofía de hombre. Este evangelio se originó en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios. Segunda razón es porque este evangelio es probado. Dice el versículo 4, y quedó demostrado. Hay una prueba, aleluya, tangible, una prueba, aleluya, que contundente de la verdad del evangelio. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo, porque este evangelio es probado. También, número 3, la tercera razón, mencionamos la semana pasada y fue con la que concluimos la primera parte del tema no me avergüenzo, es que el evangelio es personal. Amén, es personal. Estas primeras razones fueron las que mencionamos el domingo pasado. El versículo 5 de Romanos capítulo 1, al final dice el apóstol Pablo, dice, y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Mencionamos y puntualizamos esto, y vale la pena señalarlo, que el evangelio es personal, porque el evangelio no se trata de algo, se trata de alguien. Amén. Cuando la gente te pregunta en qué crees, en qué cosa crees o en qué crees, la pregunta correcta no es en qué creo, la pregunta correcta es en quién creo, a quién le creo, a quién sigo, ¿a quién busco? ¿Con quién me relaciono? Amén. ¿Por quién vivo? Amén. Es Cristo, ese alguien, no es algo, es alguien. Dice el apóstol Pablo, dice, a fin de que crean en él, porque el evangelio es personal. Amén. El evangelio es personal. Y me gusta mucho lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22, antes de entrar a la cuarta razón, mencionar lo que dice Pablo. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto, dice Pablo, sí que es bueno. Amén. Dígale al que está a su lado, el evangelio está bueno. El evangelio es bueno, es de beneficio, nos da tantos beneficios a nosotros y tenemos razones por las cuales no avergonzarnos. Número 4, la cuarta razón por la cual dice Pablo no me avergüenzo es porque el evangelio es relacional. Es relacional. Estamos hablando de relaciones. Cuando hablamos del evangelio, tenemos que entender que el evangelio es relacional. Yo mencionaba al grupo de hermanos que fueron aceptados como miembros de nuestra iglesia en el servicio de las 9. Tuvimos recepción de miembros, estuvo lleno aquí de personas que decidieron comprometerse con la iglesia y con la membresía de la iglesia. Y yo mencionaba en una clase que tenía previa con ellos, les mencionaba que la salvación es personal.
La decisión que tomamos para ser salvos es personal. Usted toma la decisión de aceptar a Cristo de forma personal. No se transmite genéticamente, no se transmite, aleluya, no es familiar, es una decisión personal. El esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija toma una decisión personal de aceptar a Cristo como su Salvador y como el Señor de su vida. Pero algo sucede después de que tomamos esa decisión. Después de esa decisión que tomamos personal, Dios nos agrupa. Dios nos toma para formar parte de la iglesia del Señor. Y eso es lo que Pablo menciona en los versículos 8 en adelante de Romanos capítulo 1. La Biblia dice: ante todo les digo que mediante Jesucristo, mediante el evangelio, porque recuerde que el evangelio no es algo, es alguien, y ese alguien es Jesús. Y dice Pablo: mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. El evangelio, además de tener origen divino, además de ser probado, además de ser personal, es relacional, porque el evangelio nos da una familia. El evangelio nos agrupa, aleluya, en familia. Y si usted sigue leyendo los versículos 9 en adelante, mire el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Palabras que tienen que ver con familia. Dice Pablo: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades. No era cualquier relación. Pablo no se limitaba solamente a saber que había una iglesia en Roma. Pablo dice: esa iglesia en Roma tiene necesidades, y conocía tanto la necesidad de Roma o de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque se relacionaba con ellos. Usted no puede conocer a profundidad a una persona si no se relaciona con esa persona. Usted puede decir: bueno, el aspecto de esa persona es, aleluya, es de esta manera, se viste de esta manera, se peina de esta manera, su aspecto es de esta manera. Pero usted conoce a esa persona cuando usted se relaciona con esa persona, y usted dice: bueno, esta persona tiene este carácter, esta persona tiene esta cualidad, esta persona tiene esta situación en su vida, tiene esta necesidad. Pablo dice que oraba a Dios y daba gracias a Dios por la iglesia en Roma, pero también cuando oraba, dice la Biblia que pedía por cada una de las necesidades que había en la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque Pablo profundizaba en su relación con la iglesia en Roma. Dice que presentaba a Dios las necesidades. Verso 10: algo que siempre pido en oración es que se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Y este es un dato interesantísimo, porque note que Pablo mismo dice: no los conozco en persona, nunca nos hemos visto. Y esto es lo maravilloso del evangelio, aleluya, que el evangelio nos da una familia tan hermosa. Tenemos familia en todas partes del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Tenemos familia en todas partes. Usted tiene familia que no conoce, que nunca las ha saludado, que nunca se ha encontrado con ellos. Pero si usted va, aleluya, a Centroamérica, se dará cuenta que en Centroamérica hay personas que son parte de la familia de Dios. Y si usted forma parte de la familia de Dios, entonces es su familia. Le da un aplauso al Señor por ello. Amén. ¡Qué hermoso! Pablo dice: nunca los he visto, pero no pierdo la oportunidad de decirle al Señor: Señor, que pueda un día poder visitarlos, poder estar con ellos. Hemos estado en diferentes partes, hemos ido a diferentes lugares, hermanos, y nos hemos encontrado a personas que nos han tratado tan hermoso, nos han recibido con tanto amor, porque somos hermanos, porque somos familia, porque como iglesia, hermanos, conjuntamos o agrupamos una gran familia de la fe. Amén. Ahora, nuestra organización, las Asambleas de Dios, aleluya, a la que pertenecemos como iglesia, nuestra denominación o nuestra organización, las Asambleas de Dios, hermanos, está establecida nuestra organización en más de 220 países. Imagine usted, si usted va al Reino Unido, se va a encontrar una iglesia, Asamblea de Dios. Si usted va, aleluya, a Irak,
Si usted va a Irak, se va a encontrar iglesias de las asambleas de Dios. Y mire que la iglesia en Irak, hermanos, es nueva. Aleluya. Antes del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico, no había iglesias de asambleas de Dios. Pero los soldados que fueron allá de Estados Unidos para allá y que estuvieron establecidos allá, muchos de los soldados eran cristianos, eran de las iglesias asambleas de Dios, y muchos de ellos allá donde estaban empezaron a predicar el evangelio, a compartir con las personas. Algunos de ellos, aleluya, volvieron a sus casas a Estados Unidos y regresaron como misioneros a Irak. La iglesia del Señor está en todas partes. La iglesia del Señor, ahora mismo tenemos una gran familia reunida en diferentes partes del mundo, alabando al mismo Dios que usted y yo adoramos en esta mañana. Den un aplauso fuerte al Señor. A esa familia se refiere Pablo. Cuando habla del evangelio, dice: gracias porque el evangelio me ha dado una gran familia. Y tenemos una necesidad en nuestras vidas como seres humanos, aleluya, de pertenecer. Y cuando usted va a su casa, usted sabe que usted pertenece a esa familia. Pero tenemos un sentido de pertenencia que buscamos constantemente satisfacer. Por ello muchas personas pagan mensualidades y aleluya, para poder pagar una membresía y poder formar parte de algún grupo, aleluya, alguna asociación, algún club. ¿Por qué? Porque la pertenencia es un sentido que todos los seres humanos buscamos satisfacer. Bueno, la iglesia nos da la oportunidad de pertenecer, porque recuerde, lo hemos dicho muchas veces, la iglesia no es un lugar al que vamos, es una familia a la cual pertenecemos. Amén. Usted va al H-E-B, pero no pertenece al H-E-B. Usted va al Walmart, pero no pertenece al Walmart. Usted va al Home Depot, pero no pertenece al Home Depot. Usted va a la iglesia, usted viene a la iglesia porque usted sabe que pertenece, y que esta mañana, su familia se reúne para bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios. Por eso estamos aquí. Porque eso es lo que buscan las familias. Cuando la familia, aleluya, sabe que pertenece a sí misma, aleluya, la familia se reúne, la familia se busca, la familia, aleluya, quiere estar junta. Y eso es lo que sucede con la iglesia. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 25: no dejemos de reunirnos. Porque eso es lo que hace la familia. La familia se relaciona, quieren estar juntos siempre. Y aunque pudiéramos tener diferencias, y pudiéramos tener cualidades distintas, y pudiéramos tener trasfondos distintos, y pudiéramos tener estatus sociales y niveles académicos distintos, nosotros entendemos que Dios se ha encargado de unirnos en una sola familia. Todas esas diferencias, aleluya, no impiden que nosotros podamos reunirnos como familia. Porque la obra de Cristo ha hecho posible en todos que podamos conformar nuestra familia de la fe. La iglesia tiene que hacer conciencia de eso. Usted y yo tenemos que hacer conciencia de que en la iglesia Dios, el evangelio, a través de su evangelio, Dios quiere establecer relaciones. Que nos relacionemos. A veces somos, aleluya, nos limitamos solamente a ser cordiales. Nos limitamos solamente a ser cordiales. Y ahora con lo de la pandemia o pospandemia, se nos ha complicado a veces tener ese tipo de relaciones que profundicen, relaciones que se comprometan. Y la distancia como que nos ha, el aislamiento y todas esas cosas, las precauciones como que de pronto han minado, ¿verdad? Nuestro deseo de poder relacionarnos con las demás personas. Pero tenemos que entender que el evangelio busca unir. El evangelio busca que vivamos en comunidad, que podamos disfrutar de la armonía del pueblo del Señor. Y tenemos que hacer conciencia, ir más allá de una simple cordialidad para preguntar o solamente decir que te vaya bien, Dios te bendiga. Hay que acercarnos, hay que comprometernos los unos con los otros. Estamos tan ocupados a veces que no tenemos tiempo para conocernos. En ocasiones también estamos limitándonos solo a venir a la iglesia.
y por alguna razón, incluso por malas experiencias en el pasado, nos hace determinar mantenernos al margen y decir: no voy a acercarme tanto con tal o cual persona, o no me voy a acercar con ese grupo, solamente me voy a enfocar, aleluya, a ir a la iglesia y salir sin tener que relacionarme. Hermano, ese aislamiento, esa distancia no es agradable delante de los ojos del Señor, porque Dios busca que te relaciones. Dios busca que nos comprometamos a ir un poco más allá y que entendamos, aleluya, que hay tanto bien el estar cerca. El enemigo quiere aislarnos, el enemigo quiere limitarnos, aleluya, el aislamiento, porque sabe que en la unidad, en la relación, en la comunión está la bendición del Señor. Miren lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133, versículo 1 al 3 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Verso 3 dice: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Dónde? En la armonía. Y cuando el salmista escribe acerca de esa bendición que Dios derrama sobre, aleluya, aquellos que buscan estar en armonía con el pueblo del Señor, él menciona su experiencia de lo que sucede allá donde él vive, en el desierto. En medio del desierto hay una zona, hermano, muy fructífera. Hay unos campos muy fructíferos. A los pies del monte Hebrón, amén. A los pies del monte Hermón, perdón, está, aleluya, una tierra muy fructífera con aleluya, resultados de agricultura bastante buenos, bastante fructíferos. Y uno se pregunta: ¿cómo puede haber ese tipo de campos en medio del desierto? Cuando en el desierto la lluvia escasea, cuando en el desierto el agua no es fácil conseguirla. Bueno, ¿sabe qué sucede? Cuando el salmista habla de esa bendición que desciende sobre aquellos que aman el reunirse, el estar en comunión con el pueblo de Dios, dice: sucede lo que pasa, aleluya, en esa área tan productiva y tan fructífera. ¿Qué es lo que sucede? Mis suegros estuvieron en la Tierra Santa, y dice que cuando llegaron a ese punto vieron tanta hermosura en los campos, y entonces preguntó: ¿cómo es posible que estos campos estén tan productivos? Y entonces dice mi suegro: yo vi diferente este texto cuando me mostraron eso. Dice: yo empecé a ver el versículo 3, lo vi de una manera distinta y lo compartió con nosotros. Y entonces dice que le empezaron a explicar que no es la lluvia, sino que dice que en la cúpula del monte Hermón, dice que se llena de nieve. Se llena de nieve, dice, la altura, el monte Hermón se llena de nieve. Y entonces cuando sale el sol, lo que sucede es que el sol derrite la nieve, y la nieve desciende, hermanos, como caudales de ríos hacia los montes de Sión. Y ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que sucede cuando amamos la armonía, cuando buscamos la armonía, cuando buscamos estar en comunidad. Amén. Y nos hace falta dar ese paso para relacionarnos con otras personas. Y el evangelio lo que quiere hacer es precisamente agruparnos, aleluya, a la iglesia, para que podamos disfrutar del bien de estar juntos. Todos los creyentes, dice en Hechos capítulo 2 versículo 44, dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos de necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Estaban
juntos. Y al estar juntos, hermanos, esto quiere decir cercanía, esto quiere decir hermandad. Y cuando tú estás junto, cuando estás cerca, aleluya, tienes un conocimiento real de la necesidad de la otra persona. Por eso Pablo dice: oro a Dios cada día por ustedes y les presento a Dios, aunque no es mi necesidad, pero conozco su necesidad, oro a Dios por sus necesidades. Eso solamente lo da la cercanía. Si como iglesia nos ocupáramos en relacionarnos los unos con los otros y buscáramos animarnos y exhortarnos, porque Pablo dice: deseo estar con ustedes para ser alentado por ustedes, pero también yo alentarlos a ustedes. Amén. Si nos comprometiéramos con esto, amados hermanos, la iglesia sería una iglesia, aleluya, cada vez más poderosa y cada vez más numerosa. Cuando la iglesia como familia vive fielmente estos principios de amor, mire, en cada familia hay responsabilidades. Mantener una familia exige responsabilidades. Amén. Y cada miembro de la familia necesita, aleluya, asumir su propia responsabilidad. Bueno, cuando hablamos de nuestras responsabilidades, mire cómo Jesús expresa, aleluya, nuestras responsabilidades en Juan capítulo 13, verso 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, unos por otros. Y esa es una constante en todo el Nuevo Testamento. Usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento diferentes expresiones, aleluya, donde el apóstol escribe y dice que oren los unos por los otros, que sirvan los unos por los otros, que sobrelleven las cargas los unos por los otros, que nos exhortemos, que nos animemos, que nos saludemos, que nos enseñemos, que nos honremos. Y esta frase, unos por otros, aparece más de 50 veces en todo el Nuevo Testamento. Creo que tenemos que ser entendidos, tenemos que hacer conciencia, iglesia, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Él quiere que nos relacionemos, porque el evangelio es eso. El evangelio es relación. Amén. El evangelio exige de nosotros que nos relacionemos los unos por los otros. Mire, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, sabemos lo que dice San Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Pero quizás muy pocos saben lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Sabe lo que dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjese. Es decir, que cuando yo estoy comprometido con Cristo, yo tengo que estar comprometido con la iglesia. Yo no puedo estar comprometido con Cristo si no estoy comprometido con mi familia, si no estoy comprometido con mi familia de la fe. A veces las personas dicen: no, pastor, es que mejor así aislado, no me afecta el relacionarme con otras personas, porque después no me puedo mantener en santidad. No puedo mantenerme íntegro. Al relacionarme con otra gente, empiezo a escuchar cosas que chismes y cuestiones como estas, y eso me afecta en mi caminar y en mi fe. Bueno, pareciera ser más fácil mantenerse santos y madurar en el aislamiento y decir: aquí yo solo voy creciendo, aquí yo solo voy avanzando, voy creciendo en mi relación con el Señor. No hay verdad más equivocada. No hay cuestión más equivocada. ¿Sabe por qué? Porque el aislamiento produce engaño. Porque una madurez que no es desafiada, hermanos, es apariencia. Usted puede decir: soy maduro, pero cuando usted se relaciona y enfrenta situaciones que lo desafían, es ahí donde la madurez se muestra. La verdadera madurez espiritual se manifiesta, ¿sabe dónde? No escondidos, no resguardados, no aislados, no apartados. La verdadera madurez espiritual se manifiesta en nuestras relaciones, en la forma en la que yo me relaciono con los demás creyentes. Pablo entonces encontró en el evangelio un motivo no de avergonzarse, sino de decirle al Señor todos los días: gracias. ¿Por qué? Porque tengo una gran familia. Número 2, o siguiente razón, razón número 5, porque es poder de Dios. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, además de ser relacional, también el evangelio es poderoso.
El evangelio tiene poder. Dice Pablo, verso 16, capítulo 1 de Romanos: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Si usted está buscando algo poderoso que compartir, algo poderoso que, aleluya, un mensaje poderoso que darle a algunas personas, usted necesita compartir el evangelio. Porque el evangelio tiene poder. Tiene el poder, dice, de transformar el corazón más malvado en el mundo. El corazón del hombre es complicado. El corazón del hombre es duro como una piedra. El corazón del hombre no se rinde con facilidad. Cree que todo lo puede, cree que todo lo sabe, y entonces el corazón del hombre se distingue por no reconocer su necesidad de Dios. Sin embargo, a través de la historia nos damos cuenta cómo el evangelio ha transformado el corazón de personas, aleluya, quizás que dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestro pensamiento, no serían candidatos para ser transformados. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y predícales y háblales, dales mi mensaje? Seguramente Jonás dijo: ¿para qué voy? ¿De qué sirve que les hable? Es un pueblo pervertido, es un pueblo pecador, es un pueblo, aleluya, que no vale la pena. En el contexto y pensamiento y la idea de Jonás, Nínive, aleluya, no era candidato para recibir el mensaje del Señor. Amén. Entonces encontramos personajes en la Biblia como Pablo, el mismo Pablo, que está diciendo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él lo dice de esta manera porque de primera mano él sabe lo que el evangelio logra hacer en el corazón del hombre. Si usted va a Hechos capítulo 9 o capítulos anteriores, se dará cuenta que Pablo fue un aférrimo, aleluya, acérrimo perseguidor de la iglesia. Y todo lo que él pensaba era formas de perseguir a la iglesia, de cómo, aleluya, golpear la fe cristiana en muchas personas, que esta fe se extendía en diferentes partes. Y entonces se le ocurrió la idea. Seguramente había escuchado que en Damasco la iglesia estaba avanzando, la iglesia se estaba extendiendo, la iglesia estaba creciendo. Y entonces, aleluya, él pidió autorización para ir hasta allá y rumbo a Damasco. Dice la escritura en Hechos capítulo 9, cuando él tenía el pensamiento de llegar a Damasco para perseguir a los cristianos en Damasco, la Biblia dice que tuvo un encuentro con Jesús. Aleluya, tuvo un encuentro con el evangelio. Por eso Pablo dice: cuando tenemos ese encuentro con la buena noticia, esa buena noticia cambia nuestras vidas, cambia nuestros pensamientos, cambia la idea de vida que de pronto nosotros asumimos que es imposible de cambiar. Y entonces él iba rumbo a Damasco para ahuyentar la fe cristiana, pero la Biblia dice que su encuentro con Jesús lo cambió todo. Y la escritura dice que Cristo habló a Pablo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y cuando Jesús se revela a Pablo, hermanos, un encuentro con Cristo cambia las cosas, transforma nuestras vidas. Quizás nosotros mismos que estamos aquí en algún momento fuimos renuentes a la voz de Dios, rechazamos el mensaje. Continuamente, aleluya, tratábamos, aleluya, de alguna manera minimizar, aleluya, la verdad del evangelio, ignorarla. Sin embargo, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, de predicarlo, porque es poder de Dios. Y lo hablo de primera mano. Mire, la escritura dice en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 al 16: esto es verdad. Leo la traducción lenguaje actual. Esto es verdad y todos deben creerlo. Se está refiriendo al evangelio. Se está refiriendo a la buena noticia. Amén. La buena noticia es verdad y todos deben de creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo, dice Pablo, soy el peor pecador de todos. Amén. Pablo dice: esa era mi condición. Esa era mi situación, mi corazón era el peor, el más malvado. Amén, qué más maldad que perseguir a la iglesia.
Amén. Qué terrible la forma en que Pablo, aleluya, desarrollaba su vida. Sin embargo, dice, la verdad del evangelio es poderosa para transformar vidas. Y Pablo no solamente cree que puede cambiar su vida, sino que sigue diciendo el verso 16, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Si Dios me pudo cambiar a mí, dice Pablo, puede cambiar a cualquier persona. Porque el poder del evangelio, hermanos, aleluya, es un poder ilimitado para transformar el corazón del hombre. El poder para transformar vidas no está en nuestra fuerza de voluntad, no está en el poder de nuestras acciones o pensamientos. Nosotros no podemos cambiar a las personas, pero el evangelio que predicamos transforma vidas. Amén. Nosotros no podemos, por más actividades, por más estrategias, aleluya, que querramos implementar, hermanos, pueden ser un apoyo para el desarrollo del ministerio, para la presentación del evangelio, pero lo que cambia vidas no es la estrategia, lo que cambia vidas es la buena noticia de salvación. Y esa noticia es que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y a través de su sangre somos limpios de todo pecado. Nuestra culpa ha sido perdonada gracias a la misericordia de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Todo lo que necesitamos es creer. Todo lo que necesitamos es creer. Mire, esto para los romanos era complicado de asimilarlo. ¿Por qué? Porque para ellos no había mayor poder, número uno, que el poder militar romano. Número dos, que el poder intelectual. Las corrientes y filosofías de pensamientos griegos, hermanos, estaban fuertemente, aleluya, en la sociedad en aquel tiempo. Ese poder militar romano que había hecho que su ciudad se convirtiera en un poderoso imperio, Roma, se había extendido por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Europa, Asia, aleluya, áreas lejanas como África, todas esas áreas conocidas de aquel tiempo, hermanos, Roma se había extendido por todos esos lugares y seguía extendiéndose. Así que cuando hablaban de poder, ellos decían: no hay mejor poder, no hay mayor poder que la estrategia militar de Roma. Pero también ellos eran intelectuales y en la corriente griega, hermanos, estaba fuertemente, aleluya, arraigada. El pensamiento griego estaba fuertemente arraigado en la cultura romana. Y este poder intelectual, hermanos, aleluya, sentían que no había nada más grande. De hecho, los intelectuales de aquel tiempo veían la fe cristiana, hermanos, como algo básico. Y entonces decían, las enseñanzas de la fe cristiana no son para los cultos, no son para la gente académica o intelectual. Eso es para los sencillos, eso es para los que no conocen y son, aleluya, que desconocen lo que es, aleluya, verdades más profundas. Ellos miraban la fe cristiana con desprecio. Amén. Pero entonces Pablo dice: hay un poder mayor, y es el poder del evangelio, que puede transformar vidas. Sabe que la gente de aquel tiempo, hermanos, se sentían acechados por su naturaleza pecaminosa que no podían cambiar. Porque la salvación era una necesidad de todas las personas y la gente sabía. Pero al sentirse acechados por su pecaminosidad, por los tiranos, por los conquistadores, por la perversidad de la sociedad, la gente buscaba una forma de encontrar la salvación de su alma. Y entonces esas corrientes filosóficas de los griegos empezaron a tomar, hermanos, un sentido moral. Y empezaron a llevar a las personas a tratar a través de la moralidad de regenerar sus vidas, de cambiar sus formas de vida, pero tampoco fueron capaces de lograr cambiar su corazón. Por ejemplo, personajes como Epicteto, él llamaba a sus enseñanzas el hospital para las almas enfermas. Epicuro llamaba a sus enseñanzas la medicina de la salvación. Amén. Pero rápidamente, aleluya, se dieron cuenta que eran imposibles, eran incapaces de poder satisfacer el corazón de las personas. El poder militar ni el poder intelectual, aleluya, podían salvar el corazón del hombre. Pero a diferencia de las limitaciones del poder militar,
que el poder militar romano ahora es historia, que los griegos y sus pensamientos, aleluya, encontraron sus limitaciones, aleluya, al no poder hacer algo por el ser humano. El evangelio ofrece la salvación que todo ser humano necesita, y por eso Pablo dice: no me avergüenzo, lo hablo, lo comparto, porque esta buena noticia es una noticia que tiene poder para transformar las vidas. Hechos capítulo 4 verso 12 es contundente: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El hombre busca salvación, es precisamente la salvación lo que el evangelio ofrecía en aquel momento, pero que también sigue ofreciendo el día de hoy. Si usted necesita salvación para su vida, el mensaje del evangelio, aleluya, es la mejor noticia que usted puede recibir en su corazón en esta mañana. Poder de Dios. La palabra poder, hermanos, aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Amén. Y se traduce de una palabra, hermanos, aleluya, que significa fuerza, poder o habilidad. Dunamis en griego. Y de ahí se deriva la palabra dinamita. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, aleluya, el poder, el evangelio es como una dinamita. Imagine usted la dinamita. ¿Y para qué se usa la dinamita? La dinamita, hermanos, por ejemplo, cuando se empezaban a abrir caminos y había que atravesar montañas, los explosivos, hermanos, se incrustaban en las piedras para romper la piedra y de esta manera poder excavar con mayor facilidad. En otras palabras, la dinamita era utilizada para romper, para construir. Amén. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros a través del evangelio? Él rompe toda aquella, aleluya, situación en nuestra vida que ha sido una barrera, aleluya, y que no nos permite avanzar, y que el pecado, sobre todo, hermanos, es roto, es destruido por la sangre del Cordero de Dios. Pero cuando el Señor rompe todo eso en nuestras vidas, Él comienza a construir algo nuevo. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. El poder de Roma hoy es historia. La filosofía griega demostró estar lejos de ser suficiente, pero el evangelio tiene poder para salvación. ¿De qué nos salva el poder del evangelio? Rápidamente menciono esto para que lo anote ahí en sus hojas. De toda contaminación. Nos salva de toda contaminación. Nos salva también de la perdición. El evangelio nos salva de la contaminación, nos salva de la perdición, nos salva del pecado. Amén. Nos da salvación del pecado. También nos salva de la ira de Dios. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo de la buena noticia, porque me salva de la contaminación, me salva de la perdición, me salva del pecado, me salva de la ira de Dios, pero también me salva de la enfermedad física. Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo. Y por último, número 6, la sexta razón, pasen los músicos por favor, porque fortalece nuestra fe. No me avergüenzo, no me avergüenzo. Este evangelio se origina en Dios. Amén. Este evangelio se ha originado en Dios. Este evangelio, aleluya, tiene su base en lo que Dios quiso hacer por nosotros, y gracias a eso, o hizo por nosotros, y gracias a esa obra. Eso es la buena noticia. Dice el versículo 17: esa buena noticia nos revela, note esto, cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra, dice, del principio, por medio del principio al fin, por medio de la fe. Como dice las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. De ahí que nosotros decimos que el evangelio es alimento para nuestra fe. Usted quiere fortalecer su fe, usted necesita escuchar la buena noticia del evangelio. Y es a través de esa buena noticia, dice Pablo, que
nosotros recibimos revelación de cómo Dios hizo posible nuestra justificación ante Él. Queríamos justificarnos por nuestros propios méritos, no pudimos. Nuestros propios esfuerzos fueron incapaces. Y entonces cada domingo o cada lunes que iniciaba la semana queríamos ser personas distintas. Amén. Y más tardábamos en decidir que en volver a ser los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas es imposible. Es a través de la fe. Es a través de la fe. Es a través de la fe que podemos lograr. Dice del principio hasta el fin. Porque el evangelio comienza en fe y obra en nosotros a través de la fe. Hebreos capítulo 11 nos dice que, aleluya, la fe es nuestra garantía y es un recurso valioso y clave para la vida de todo cristiano. Para el buen funcionamiento de nuestra vida como hijos de Dios necesitamos desarrollar la fe. Y para ello necesitamos escuchar la buena noticia que viene de parte del Señor. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que necesitamos fe para ser aprobados. Necesitamos fe para ser aprobados por Dios. Amén. Necesitamos la fe para ser vistos agradables delante de los ojos del Señor. Pero también necesitamos fe para podernos acercarnos a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y si usted va al verso 39 se dará cuenta que para mantener un buen testimonio, para poder mantener la vida cristiana, es necesario tener fe. Alcanzar un buen testimonio, dice, mediante la fe. No podemos hacer a un lado la fe. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, porque el evangelio, la buena noticia de parte de Dios ha venido a fortalecer mi fe. Amén. Ha venido a fortalecerme en mi fe. Romanos 1:17 dice, como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La vida de todo creyente a través de la fe recibe fortaleza, recibe ánimo, recibe aliento. En la historia encontramos a un hombre llamado Martín Lutero, el padre de la Reforma cristiana. Martín Lutero era un monje que se preparaba para el sacerdocio. Él quería servir a Dios y dentro de él sentía la necesidad, hermanos, aleluya, una necesidad muy profunda que no había sido satisfecha por el conocimiento, aun cuando estudiaba en las aulas de la iglesia católica. Y él tenía una necesidad en su corazón que no podía satisfacer con los libros, con sus prácticas, con la liturgia que le enseñaban. No había satisfacción en su corazón. Y esto usted lo puede corroborar en la historia. Martín Lutero necesitaba satisfacer una necesidad más profunda en su alma que no había logrado conseguir satisfacer hasta ese momento. Lo que hacía Martín Lutero, según los historiadores, hermanos, que al igual que muchas otras personas, al tratar de someter su cuerpo y su naturaleza, esta naturaleza humana, aleluya, tratar de sujetarla, empezaban a maltratarse a sí mismos. Y entonces la práctica de tirarse, por ejemplo, en la entrada de un salón para ser pisoteado, le hacía sentir de alguna manera, aleluya, que podía someter su carne. Amén. Al obligarse, al castigarse a sí mismo. Pero pronto se dio cuenta que no era suficiente. Pero una ocasión se encontró con un pasaje en la Biblia. Y sabe, ese pasaje le dio paz. Ese pasaje le dio el descanso que necesitaba. Ese pasaje le trajo la tranquilidad y la satisfacción que no había logrado conseguir en años dentro de aquel monasterio, dentro de aquella aula, dentro de aquellas prácticas y liturgias. ¿Y sabe cuál fue ese pasaje? Romanos 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Y cuando Martín Lutero se topa con esta noticia, hermano, fue un bálsamo para su corazón, porque entonces entendió que no eran sus esfuerzos, que no eran sus muchos trabajos, que no se trataba de lo que él podía o no podía hacer, sino de lo que Cristo ya había hecho en la cruz del Calvario por él y por todos nosotros. Y entendió que todo lo que necesitaba hacer era creer
a la buena noticia. Y cuando tú le crees a la buena noticia, aleluya, esta va a fortalecer tu corazón, va a traer tranquilidad a tu alma y va a traer salvación y vida eterna a tu vida. De ahí que Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hay una buena noticia que todos necesitamos escuchar todos los días. Todos los días. Porque enfrentamos días complicados. Porque enfrentamos todos los días situaciones complicadas. Esta semana escuchábamos la noticia de que el presidente Biden había mandado soltar cierta cantidad de gasolina para ¿cómo se dice? Para ayudar a los ciudadanos en el país. Amén. Oiga, bueno, decisión buena, decisión mala, cada quien tendrá su opinión. Pero lo que me llamó la atención es que entrevistaron a una persona que trabaja en eso a nivel nacional con el producto de la gasolina, y le preguntaron directamente, ¿eso se va a notar en nuestro bolsillo realmente? Y la respuesta de esta persona fue: bueno, quizás 1 centavo o 2 centavos. De pronto uno dice, las buenas noticias del mundo como que no son tan confortables como uno quisiera, ¿verdad? Y todos los días estamos escuchando malas noticias, y todos los días enfrentamos situaciones así. Pero hay una buena noticia que puede animar nuestro corazón y puede fortalecer nuestra fe. Esa buena noticia llegó al corazón de una mujer que padecía por 12 años flujo de sangre. Dice la escritura en Marcos capítulo 5. Tenía malas noticias todo el tiempo. Por 12 años le habían dicho: te podemos ayudar. Pero dice que le iba peor. Y 12 años gastó todo lo que tenía. Y por 12 años, hermanos, estuvo siendo, aleluya, estuvo padeciendo una terrible angustia, una terrible enfermedad que la iba minando en sus fuerzas, y iba perdiendo sangre. Y oiga, terriblemente la situación de esta mujer. Pero llegó un momento en el verso 27 que dice la escritura: ella había oído de Jesús. Otra versión dice: cuando ella oyó hablar de Jesús. Algo sucede cuando la buena noticia llega a nuestros oídos y la abrazamos con fe en nuestro corazón. Póngase de pie conmigo, por favor. Ella oyó hablar de Jesús. Es importante lo que estamos escuchando en esta mañana. Es importante lo que has estado escuchando durante estos últimos días. Porque quizás durante estos últimos días los pronósticos no han sido buenos para tu vida. Las circunstancias te han estado diciendo constantemente que las cosas van a ser peor, y te ha llenado de angustia y desesperación en tu corazón. Hay tanta desesperanza en nuestra sociedad. Hay tanta desesperanza. No sé qué noticias te han dado esta semana, pero la buena noticia que viene de Dios, esta buena noticia puede cambiar tu vida. Esta buena noticia puede cambiar el ambiente en tu hogar, en tu matrimonio. Esta buena noticia puede traer la fortaleza y la esperanza que con el paso del tiempo has estado empezando a perder. Ella oyó hablar de Jesús. En otras palabras, recuerde que el evangelio no es algo, es alguien. Cuando ella oyó hablar de Cristo, el evangelio llegó a su corazón. Y si usted sigue leyendo el verso 28, dice que ella había dicho en su corazón: si tocare tan solamente su manto, yo voy a ser sana. La buena noticia de Dios puede cambiar tu vida. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Alguien lo cree en esta mañana con todo su corazón? Por ese motivo, dice Pablo, padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo. Amén. Puede estar difícil la situación, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque el salmista dice: en que el que pone en ti su esperanza jamás será avergonzado. Amén. Me voy a tomar una libertad. Aquí está la hermana Margarita. Ella enfrentaba un caso completamente difícil. Amén. No tuvo quien la representara.
ella se presentó y parecía todo contrario. Le decían que el juez era terrible. Amén. Pero ¿sabe qué? Quien pone en Dios su esperanza nunca será avergonzado. Y nuestra hermana Margarita salió de ese lugar no solamente con la victoria, sino con el apoyo de la otra parte. Amén. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? El Evangelio fortalece nuestra fe. Yo no sé qué está pasando usted en su vida ahora mismo, pero el Señor es la mejor noticia que podemos abrazar en esta mañana. Yo quiero invitarlos en esta mañana a abrir su corazón. Toda aquella persona que necesita escuchar esta buena noticia en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas, la buena noticia de Dios puede cambiar tu vida. Por eso dice Pablo: no me avergüenzo, no me avergüenzo, porque quien pone en ti su esperanza nunca será avergonzado. ¿Qué le parece si cantamos?